Buenos días, hermano. Buenos días a todos que nos escuchan. Estamos dando inicio a un estudio más de la Santa Palabra de Dios y le estoy invitando que me acompañe. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre Santo, nuevamente invocamos tu santo nombre y te suplicamos la dirección de tu Santo Espíritu. Vamos a estudiar tu santa palabra, Señor, y necesitamos tu ayuda. Tú nos guíes, tú nos dirijas, tú nos instruyas, tú nos capacites, Señor, y prepares el corazón de muchas almas que nos escuchan, Señor, su mente, su corazón, para que ellos puedan percibir los maravillosos mensajes que tú tienes a través de tu santa palabra, para que te busquemos con todo nuestro corazón y te aceptemos como nuestro único y salvador personal. Gracias por escuchar nuestras peticiones. Te lo imploramos en el nombre santo de Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Amén. Amén. Hoy vamos a estudiar una porción de la Santa Palabra de Dios, un tema sumamente importantísimo. Tenemos una lectura bíblica que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 4 y el versículo 15. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar acerca de el juicio, de un juicio. Y en ese juicio sabemos que hay varias personas allí. Está el acusado, está el juez, está el defensor, abogado defensor, y otras personas más que pueden estar allí también. Y allí se va a hacer el juicio. Y aquí vamos a ir al primer versículo que se encuentra en el libro de los Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Por quién? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Ese que vivió en esta tierra es el que va a llevar a cabo ese juicio, porque él conoce todos los problemas, las debilidades, conoce todas las necesidades, los problemas que hay en este mundo. ¿Por qué razón? Porque él aquí vino a nacer como cualquier niño. Aquí creció. Él estuvo sujeto a sus padres. Él siempre se llevó bien con sus compañeritos. Y en una ocasión cada año llegaban a Jerusalén a adorar a Dios, a presentar sus ofrendas. Y un año fueron, ya él tenía 12 años, ya estaba grandecito, y llegó el tiempo que iban a regresar, y regresaron. Pero en el camino, ya un día de camino, se dan cuenta que Jesús no venía allí. Entonces comenzaron a buscarlo con sus compañeritos, con las personas que venían allí, y nadie le daba razón de él. Entonces María y José se regresaron a buscar al niño. Comenzaron a buscarlo, el tercer día lo encontraron. ¿En dónde estaba? Estaba en el templo. Había un grupo de sacerdotes allí, de los doctores de la ley, estaban dialogando con él. Pero él les hacía unas preguntas maravillosas que ellos se admiraban. Así que ese Jesús que anduvo aquí en la tierra, ese Jesús también, él sufrió hambre, sufrió sed, sufrió tantos problemas, y por último, él fue crucificado.
Así que Él sabe lo que es dolencia de todo. Él fue tentado, dice el versículo que leímos, en todo. Porque después que se bautizó, fue llevado al desierto, allá estuvo, ayunó 40 días, 40 noches y tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre, el enemigo Satanás dijo, aquí lo voy a vencer. Personalmente no envió un agente, un ángel, compañero de él, no. Él personalmente fue a tentar a Jesús, a probarlo. Pero la astucia de él le falló, porque él llegó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Porque Satanás sabía que Jesús tenía hambre, pero le falló porque él dudó de quién era él. Y Satanás sabía quién era ese personaje. Pero él dijo, si eres hijo de Dios. Ahí lo identificó Jesús, que no era un ángel que su padre había mandado para ayudarlo, sino que era el mismo Satanás, el que él había expulsado del cielo a esta tierra. Y ahora él quería vengarse y él lo trató de subyugar, pero fue identificado por Jesús. Pues ese Jesús fue tentado en todo como cualquiera de nosotros, pero él no cometió ningún pecado. Y ahora él es el juez, el que va a juzgar al mundo, dice, con justicia. Así que ese juicio va a ser sumamente importante, en donde todos tendremos que comparecer ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Romanos 2:16, Romanos 2:16 nos dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Quién va a juzgar? Dice, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que va a hacer el juicio a todos los hombres, porque Él conoce todas las necesidades de un ser humano. Él los conoce. Él tiene todo las ventajas para detectar cualquier problema que haya tenido aquella persona y todo. Él, porque Él tuvo muchos problemas con sus colegas dirigentes del templo. Ahí hubo ciertos problemas con nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Él es la persona indicada para llevar a cabo ese juicio. Vamos a ir a otro versículo que se encuentra en el libro de Romanos 14:10. Romanos 14:10. Leímos Hechos 17:31, ¿verdad? Hechos 17:31. Vamos ahora al libro de Romanos 2:16. Romanos 2:16, el que leímos ahorita. Entonces ahora vamos al libro de Romanos también. Vamos al capítulo 14. Romanos capítulo 14 y vamos a leer el versículo 14 y el versículo 12. 14, 10. Vamos a leer el versículo 10. Dice el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí no vamos a juzgar a nadie, porque el juicio le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, en donde no va a haber una persona, no. Allí todo el mundo que ha vivido, que habitó en esta tierra, en este planeta, estará presente allí. Va a ser un juicio, jamás en la vida había habido o habrá otro semejante. Va a ser todo el mundo que estará presente allí. Y vamos a ir más adelante porque
bastante importante que vayamos dándonos cuenta la manera como se está desarrollando este juicio. En el libro de San Judas, el versículo 6 dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Quiénes son esos ángeles? Esos que se anexaron a Lucifer, al que Lucifer los trató de subyugar, de engañar, y sí los engañó. A esos ángeles fueron expulsados del cielo, vinieron a esta tierra, y esos también van a ser juzgados por Dios. Por eso dice aquí el versículo que leímos, dice: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ellos van a ser enjuiciados también. Y son miles de ángeles que vinieron con Satanás cuando fue expulsado del cielo. Dice el Apocalipsis que una tercera parte de los ángeles del cielo se vinieron con Satanás. Así que es una gran cantidad de ángeles que están con Satanás también, y van a ser enjuiciados juntamente con él. Vamos al libro de Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Aquí el sabio Salomón está diciéndole al joven, aconsejando al joven, que puede hacer lo que guste en su adolescencia, lo que le place, le venga en mente, lo que sienta su corazón, puede hacerlo, pero que tenga en cuenta que todo lo que él haga, Dios lo llamará a juicio, porque todos sus actos que él haga está siendo anotado, porque son miles de ángeles que están en esta tierra, que Dios ha puesto en cada ser humano, ha puesto uno o más ángeles para dirigirlo, para guiarlo, para protegerlo. Pues esos ángeles están llevando a cabo nota de todos los actos que cada persona haga. Los ángeles están tomando notas. Así que no le está prohibiendo aquí Salomón que no hagas esto, no hagas lo otro, no. Lo que te plazca hacerlo, pero ten en cuenta que Dios te traerá a juicio. Vas a ser enjuiciado. En el libro de Hebreos 4:13 nos dice también, Hebreos nos dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Se podrá escapar algo? ¿Se podrá esconder algo? ¿Se podrá ocultar algo? Nada. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea que no hay nada que se pueda ocultar, que se pueda esconder, nada. Todo va a ser descubierto, porque dijimos que con nosotros hay ángeles que están siempre a nuestro lado, pero también el enemigo pone en cada uno de nosotros un ángel. Se considera que se cree que a la derecha
tenemos al ángel de Dios que nos guía, nos conduce, nos protege, nos libra de todo mal, de toda tentación. Pero acá en nuestro lado izquierdo está también el ángel del enemigo, de Satanás, que nos insta, nos impulsa a hacer siempre el mal, de desobedecer a nuestro Dios, aún pequeño de desobedecer a nuestro Padre. Él siempre está, ese ángel, impulsando a hacer el mal. Pero el ángel del Señor siempre trata de ayudarnos, de protegernos, de guiarnos, dirigirnos por el camino de justicia, por el camino del bien. Ahí hay una lucha entre esos dos personajes. Y en nuestra mente y en nuestro corazón hay una grande lucha. ¿A quién vamos a elegir? ¿Por quién vamos a ir? Así que nosotros debemos siempre buscar la dirección de nuestro Dios. Por eso Dios nos dio este libro sagrado. Aquí está todo escrito para que nosotros estudiemos y veamos de qué manera Dios nos está dirigiendo, nos está guiando, cómo vamos a actuar. Aquí encontramos todas las cosas que nosotros necesitamos para subsistir en este mundo de pecado. Vamos a ir a otro versículo que se encuentra ahorita leímos Hebreos 4:13, ahora vamos a ir a Primera de Pedro 4:17. El versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Nos damos cuenta, verdad? ¿De dónde va a comenzar el juicio? Dice, es tiempo que ya comience ese juicio. ¿Y a dónde comienza? En la casa de Dios. En la casa de Dios va a dar comienzo ese juicio. Y se imaginan ustedes, en la casa de Dios está el pueblo de Dios. Pero recordemos también que Satanás tiene agentes dentro del pueblo de Dios. Ahí él se mueve, él metiendo instrumentos, haciendo cosas para distraer, para engañar al verdadero pueblo de Dios. Por eso allí donde va a empezar el juicio de nuestro Dios. Pero nosotros debemos estar siempre atentos a los llamados de nuestro Dios. Nos dice en el libro de Eclesiastés 3:17, a ver qué nos dice Eclesiastés 3:17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. ¿A quién va a juzgar Dios? Dice. Aquí no dice que va a juzgar nada más a un grupo de personas. Aquí claramente nos dice, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Así tanto el justo como el impío van a ser juzgados. No solamente Dios tiene una preferencia nada más para un grupo, no. Dios ama aún a la persona más cruel, más impía. Dios los ama porque Él murió en la cruz del Calvario por esa persona. Pero tristemente esa persona o muchas de esas personas no aceptaron la invitación de Dios, no aceptaron el llamado de Dios, no tuvieron en cuenta ese sacrificio tan cruel que hizo Dios allá en la cruz del Calvario, todo por amor a nosotros. Lo despreciaron y ahora ellos también van a ser juzgados, tanto buenos como malos. El problema es que unos irán a la mano derecha, otros irán a la izquierda. Unos irán al reino eterno y otros irán
a la muerte eterna. Pero cada uno va a ser enjuiciado. Allí no va a haber ninguna persona que diga, no, yo no tengo culpa, no soy culpable. Recordemos que no hay, en este mundo no hay ninguna persona que no haya cometido un pecado, porque el apóstol Pablo, él nos dice que no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Así que se imagina, y si alguna persona se trata de decir, yo soy justo, yo no he cometido pecado, allí está cometiendo su primer pecado, porque está mintiendo, y ninguno mentiroso entrarán en el reino de Dios. Así que vamos a ir a otro versículo más. Vamos a ir al libro de Gálatas 6:7. A ver qué nos dice el apóstol Pablo nuevamente en el libro de los Gálatas. Nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que este versículo es muy clarito. Nosotros no debemos engañarnos a nosotros mismos, que no hemos hecho ningún mal, no hemos cometido un pecado. Ya sabemos que no hay justo ni aún uno. Y aquí claramente nos dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso va a cosechar. Si sembró cosas buenas, pues va a recibir cosas buenas. Pero si sembró cosas malas, va a recibir cosas malas. Es como los padres que aconsejan a sus hijos, qué consejos les dan, cuál es la dirección que les enseñan. Y realmente muchas veces los hijos siempre toman el ejemplo de sus padres. Y si el padre es una persona alcohólica, pues tarde o temprano el hijo va a volverse alcohólico. ¿Por qué? Porque tiene el ejemplo de su padre. Así que, padres, debemos también amar a nuestros hijos y no darles un mal ejemplo. Tenemos el ejemplo mayor en nuestra vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Por él mismo dijo, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús siempre nos guía, nos dirige por el buen camino, pero el enemigo siempre nos trata de distraer para agarrar el camino equivocado. Vamos a ir al libro de Apocalipsis 20:12. Dice el versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Nos damos cuenta a dónde están los actos de todas las personas que han vivido en este mundo. Hay libros. No se imagina usted cuántos libros habrán. Y allí están anotados todos los actos que cada persona haya hecho. Allí los que murieron y también los que estén vivos, todos tienen que ser enjuiciados por todas las cosas que hay en ese libro, en esos libros. Lo voy a leer otra vez. Dice, y vi los muertos grandes y pequeños. Nos damos cuenta, pequeños y grandes, ¿verdad? Estaban de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Alguien podría decir, yo no hice esto? Es que en ese juicio
aparte de estar anotado en ese libro, va a ver allí, usted va a ver como una película en donde los actos que se hicieron para que no haya ninguna contradicción, no haya alguien que, no, eso yo no lo hice, eso me engañaron, no. Allí lo va a estar mirando todos los actos malos que hizo, ahí estarán. Pero también ahí estarán anotados todos los actos buenos que cada hijo de Dios hizo. Lo que está escrito en los libros y lo que se vea en esa pantalla donde están pasando todos esos actos que cometieron o que hicieron todas las personas que vivieron en este mundo. Vamos a ir a otro versículo más. Vamos a ir al Malaquías 3:16, que nos dice el libro de Malaquías. Malaquías 3:16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Nos damos cuenta, dice que los que temen a Jehová le hablaron cada uno a su compañero, ¿verdad? Pero los temerosos de Jehová le hablaron cosas buenas, lo invitaron a la iglesia, lo invitaron a ir a adorar a Dios. Bueno, invitaciones constructivas, de felicidad, de obediencia a nuestro Dios. Le enseñaron a andar en el camino de Dios. Entonces, esas personas, sus nombres fueron escritos en ese libro de memoria y allí están y allí estarán cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Y nos dice otro versículo más, vamos al libro de Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre de ti, tus pecados estarán siempre delante de mí, dice Jehová. Aunque te laves, te eches mucho jabón, para quitar esas manchas del pecado, no podrá, porque esa mancha de pecado solamente lo limpia la sangre de Jesucristo, su Hijo, es el que nos limpia de todo pecado. Así que lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros hagamos para tratar de limpiar esas manchas de pecado, eso es imposible. Solamente Jesucristo es el que tiene ese poder y ese, vamos a llamarle así, ese líquido para borrar, para limpiar esas manchas de culpa que hay de cada uno de nosotros en esos libros. En el libro de Isaías 65, vamos a leer Isaías 65, nos dice, y el versículo 6 y 7. 6 y 7. Voy a leer desde el 4. Dice, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos, pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldos de cosas inmundas. Que dicen, estaré en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arden todo el día. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por nuestras iniquidades, dice Jehová, y por la iniquidad de nuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados, me ofrendaron, me afrentaron. Por tanto, yo les mediré sus obras antiguas en su seno. Nadie podrá escapar. Ahí está una lista, ahí están los libros, ahí están todas las cosas que hicieron, ¿verdad? Ahí están anotados. Nadie podrá decir
no lo hice. Y aquí hace la lista de todos los pecados, de qué manera ofendieron a Dios, las abominaciones que hacían o que hicieron. Ahí están todas anotadas. En el libro de Romanos, vamos a ir al libro de Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Para uno que la ley no tiene valor, para otros que la ley no se debe guardar, pero para todos la ley es un guía, es algo que nos dirige y es algo que nos prohíbe lo que no debemos hacer. Lo que está en contra de la voluntad de Dios, la Biblia nos dice no hagas esto. La santa ley de Dios nos dice no hagas esto. Pero lo que está de acuerdo en la santa ley, Dios nos ordena haz esto. Así que la ley es un ayo, es un guía que nos dirige a Cristo. No nos salva, la ley no nos salva, pero nos guía hacia la persona que nos da la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que estos pasajes que estamos leyendo son preparaciones para que cuando llegue ese tiempo que nosotros vamos a ser juzgados, podamos nuestro nombre estar escrito en ese libro de la vida del Cordero. Vamos a leer otro versículo. Vamos a ir al libro de Romanos 2:16. Nos dice: en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos del hombre y conforme a mi evangelio. Dijimos aún al principio, ¿quién es el que va a juzgar? Dice Dios. Leímos ese Dios que murió en la cruz del Calvario, ese Dios que fue sepultado en una tumba, ese Dios que resucitó de los muertos, ese Dios es el que llevará a cabo el juicio, porque Él sabe lo que es el sufrimiento, es el dolor, es todo, y por eso Él es el que nos llevará a cabo ese juicio. Vamos a ir, el último versículo de hoy se encuentra en el libro de Apocalipsis 22, 11 y 12. El último libro de la Biblia y el último capítulo de la Biblia nos dice el 22, dijimos 11 y 12. 11 y 12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cristo muy pronto vendrá. Ese juicio ya se está llevando a cabo en el cielo. ¿Desde cuándo? Desde el año de 1844 se empezó a hacer esos registros en el cielo. Por eso dijimos que ahí están los libros. En todos los libros ahí están los nombres de todos los que han existido en este planeta, en este mundo. Y desde esa fecha se ha empezado a llevar, se nombra el juicio investigador del año de 1844, cuando nuestro Señor Jesucristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Fue la equivocación que tuvieron nuestros hermanos en tiempos pasados, cuando profetizaron o decían que Jesús iba a venir a la tierra ese 22 de octubre. Pero no, ellos malinterpretaron. Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo para llevar a cabo el juicio investigador. Y eso es lo que se está haciendo ahora en el cielo. Y nos dice aquí, este juicio, dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía.
y el que es santo, santifíquese todavía. Todavía tenemos oportunidad. Hay breve tiempo, pero todavía hay un poquito de esperanza, un poquito de tiempo. Pero cuando se digan esas últimas palabras y empiecen a caer las 7 posteras plagas, entonces ya ninguna persona, por más que trate de buscar a Dios, ya no podrá alcanzar la salvación. Porque hoy se está invitando, como dijimos en el 22:17, dice que el Espíritu y la esposa dicen ven. El Espíritu Santo nos llama, nos llama. La esposa es la iglesia, también nos llama, nos invita. Dice, ven, y el que oye, alguna otra persona, oiga lo que la iglesia, lo que el Espíritu Santo dice, también invite a las personas para buscar a Dios. Y nos sigue diciendo, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. La salvación no cuesta nada. La salvación es gratuita. Ya el precio tan alto que vale la salvación ya fue pagada en la cruz del Calvario. Así que, estimados amigos y hermanos, preparémonos, porque viene un juicio en la cual todos tendremos que comparecer. ¿Y cuál será nuestro veredicto? De nosotros depende cuál sea la decisión que nosotros tomemos. Dios nos está llamando, nos está invitando, y Él siempre está haciendo esa invitación. Estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Vamos a orar ahora por muchas cosas, muchas personas que están pasando por grandes problemas. Vamos a orar por todos esos que están en los hospitales, enfermos, desahuciados, pero hay un Salvador que mira todas esas cosas. Si nosotros pedimos a Dios con fe, creyendo en ese Salvador, Dios pueda otorgarle esa sanidad a muchas miles de personas que hoy se encuentran en esos grandes hospitales. Y vamos a orar por ellos, vamos a orar por también nuestras iglesias en todo el mundo, también por nuestras iglesias de Anapra, de Mariano Escobedo, de diferentes partes del mundo, del sur y aquí del norte. Orar por todas las iglesias. Ahí está el pueblo de Dios. En todas las iglesias de todo el mundo, ahí está el pueblo de Dios. Pero Dios los está llamando. Dice, salí de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios nos llama a buscar la verdadera iglesia. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Busquemos la iglesia, hermano, busquemos la iglesia que guarde los 10 preceptos divinos. Esa es la verdadera iglesia. Allí está el pueblo de Dios. Busquémoslas con ayuno y oración, y Dios le va a dirigir el camino por donde debe caminar. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque nos concedes ese grande privilegio de compartir tu santa palabra. Te pedimos por aquellas personas que están en esos hospitales. Pedimos tu intervención divina, porque tú eres el médico de los médicos, Señor. Tú eres el que hiciste maravillosos milagros cuando anduviste en esta tierra. Pues ese mismo Dios es el quien pedimos hoy que intervenga en la salud de esos miles de personas que se encuentran en hospitales en todo el mundo. Por esas personas que están sufriendo, por esas personas que no tienen un trabajo, por esas personas que no tienen el sustento diario, por todas esas personas suplicamos tu intervención divina, Señor, y te rogamos que intervengas para terminar ya
con esta epidemia que está causando tanto daño a este mundo. Ayúdanos, Señor, danos tu bendición, que nuestras súplicas, Señor, nuestras peticiones sean aceptos delante de ti y muy pronto veamos realizado esas grandes maravillas de nuestros pedidos que hacemos en todo el mundo y por muchas personas que oran para que esto se haga una realidad y vengas pronto, Señor. Gracias, gracias por escuchar nuestras peticiones. En el nombre santo de Jesús lo imploramos. Amén. Amén.